El presente tema consiste en los números reales dentro del curso de cálculo diferencial para administración y ciencias sociales de una sola variable. Prácticamente esta es una introducción, repito, a los números reales, que son la base para el cálculo diferencial. Entonces tenemos que primeramente los números naturales fueron surgiendo debido a la necesidad del ser humano de contar los objetos, cosas, desde un principio. Entonces, bueno, aquí en este diagrama observamos que empieza de 0, 1, 2, 3 y tenemos puntos suspensivos. ¿Qué significa esto? Que esto es al infinito. Conocemos el primer término, pero se desconoce el último, y por inducción matemática entenderemos que no conocemos el número final. El 0, pues hay ciertas bibliografías donde el 0 pues no está incluido dentro de los números naturales. Muchos autores pues retoman lo que es el número 1 como el primer término, ¿sí? Porque pues no había un consenso o no había un orden en el sentido de que pues algún símbolo para representar la nada. Simplemente los números se fueron creando pues para contar precisamente cosas que existen. Sin embargo, conforme fue evolucionando, entonces con estos mismos números naturales se pueden ir realizando sumas, restas, diversas operaciones. Inclusive fue ahí cuando empezó a observar el ser humano que sumando el número 1, por ejemplo, sumándole un número superior, sea el 2, el 3, pues vamos a obtener obviamente otro número superior. Sin embargo, cuando a un número, por decir el 1, le restamos el mismo número, es ahí donde se encuentra el asunto de cómo simbolizar la nada o algo vacío, o inclusive un número, por ejemplo, el mismo 1, restarle un número distinto del número 1, por ejemplo, restarle 2, restarle 3, entonces nos vamos encontrando con los números enteros, que son ya que abarcan los números negativos. Como se verá más adelante, son números ya para representar deudas, grados centígrados por debajo de 0 y otras diversas aplicaciones en diversas ciencias. Posteriormente, los números racionales, la simbología, los números reales, una R, los naturales una N, los enteros una Z, derivado por ahí de un nombre de lo que significa número en alemán, traducido en alemán número comienza con la letra Z y así. Números racionales, la letra Q. ¿Y qué son estos números racionales? Pues siguiendo este patrón donde R es igual al número racional M sobre N, donde M y N son enteros y N es distinto de 0, es decir, los números racionales nacen o surgen al dividir números naturales, los que tenemos aquí en estos primeros dos conjuntos. Expreso el término conjunto. Conjunto es un tema muy también de utilidad, también es base para el cálculo diferencial integral. De momento pues solamente lo que son los números reales, cómo se conforman. Tenemos entonces un medio, 3 menos 3 séptimos y así sucesivamente otros números racionales que al dividirlos pues nos van a dar números decimales. Entonces aquí tenemos por ejemplo el 46, surge de dividir 46 sobre 1. Tenemos por ejemplo punto 17, surge de dividir 17 entre 100. En ambos casos estos dos números son números naturales y son distintos de 0 porque al dividir 46 entre 0, se verá más adelante, esto es una indeterminación, lo mismo que 17 entre 0, una indeterminación. Tenemos ya más de manera avanzando números irracionales para denotar aquellos números por ejemplo, cuya operación
cuyo resultado de dicha operación nos va a arrojar decimales. Un término muy usado es la expansión decimal. Y en estos casos de los irracionales, pues vamos a tener una infinidad de dígitos de números después del punto decimal, cosa que con los racionales pues no se da. Hay un cierto límite. Entonces los irracionales eso pretende encerrar en ese conjunto esa situación. Por ejemplo, tenemos el famoso valor de pi, que es 3.1415 y se desconoce el último número. Sin embargo, pueden haber consensos que el valor de pi sea igual a un cierto valor. Entonces, un ejemplo, raíz cuadrada de 3 nos va a dar un número, 1 punto y fracción, de manera indefinida. Raíz cuadrada de 5, lo mismo, raíz cúbica de 2, el valor de pi, y bueno, esta es la forma como se simbolizan los irracionales. Entonces, este es un panorama de todos los números reales. Los números reales están conformados por naturales, luego enteros. Los enteros abarcan negativos, positivos y el cero. Luego los racionales, obviamente los racionales ya abarcando a los enteros y números naturales. Tenemos los números irracionales, los cuales pues ya contemplan este tipo de casos. Entonces, ¿qué no son números reales? Pues hay tres casos. Los números imaginarios, que son aquellos que tienen un radicando negativo. Esto es para cursos de álgebra lineal, un poco más avanzado. Números complejos, de la misma manera, son números que resultan de sumar un número real, como los que ya se explicó con anterioridad, con un número imaginario, lo mismo, ¿sí? Con este tipo de números. En álgebra lineal, repito, es muy básico, muy indispensable. Las indeterminaciones, que hace un momento también se dijo, que es dividir un número entre cero. Cualquier número o expresión entre cero prácticamente es una indeterminación. Ejemplos, pues bueno, todos los números reales tienen una representación decimal, ya se observó 1 entre 2.5, en este caso podríamos decir indefinidamente 0, sin embargo, como se repite el 0, no es necesario escribir todo, simplemente el patrón es 0 y escribimos una barra, que eso significa que hasta ahí se repite, punto 5. Con este otro ejemplo puede quedar más claro, 157 entre 495 nos da punto 317, 17, 17 y de manera indefinida vamos a obtener 17, por lo tanto el 17 es lo que va a quedar señalado con una barra, que es el valor que se sigue repitiendo. Y lo mismo con 2 tercios, tenemos punto 66666, entonces como ya no va a aparecer 7, 8 u otro número, entonces lo acotamos hasta punto 6 e indicarlo con la barra superior. 9 sobre 7 y lo mismo 1.28 y pues bueno, el patrón se repite hasta el 4, 285, 714. Ya de ahí vuelve a aparecer el 2, como lo tenemos aquí, luego aparece el 8, lo tenemos acá, luego aparece el 5 aquí, y de esa manera pues vamos señalando que este es el valor que se va repitiendo indefinidamente. Si el número es irracional, pues bueno, aquí ya se había explicado, de manera indefinida, representado con signos, puntos suspensivos. El valor de pi, lo mismo, entonces el valor de pi, ahí puede haber un consenso, o hay un consenso de que aproximadamente igual a 3.1415, 9265, también se maneja 3.1416, por decirlo redondeado, por decirlo de alguna manera. Entonces, los números reales, los distintos tipos de números reales fueron inventados pues para cubrir diversas necesidades, entre ellas pues para contar, pues para describir deudas, temperaturas por abajo de 0 grados, los racionales para conceptos como por ejemplo medio litro de leche y una infinidad de casos, medio kilómetro, bueno en ese caso tenemos 500, tenemos una cantidad ahí exacta, pero cuando ya tenemos fracción, entonces podríamos decir medio metro, ¿sí? Medio metro de tela, diversas unidades
de medidas. Y pues por ahí también los irracionales para medir ciertas distancias como la diagonal de un cuadrado. Aquí tenemos un esquema de lo anteriormente explicado, prácticamente los números reales en racionales e irracionales. A estos a su vez se subdividen en enteros y fraccionarios. Los enteros son los naturales, a su vez en naturales primos, naturales compuestos. El cero tenemos los enteros negativos. Por ahí también tenemos fraccionarios, que pues hay de dos tipos, fracción propia e impropia. Los irracionales, irracionales algebraicos y trascendentes. Y una clasificación ya más completa, pues tenemos esta, prácticamente los reales, todos estos reales son parte de los complejos, los números complejos. Entonces simplemente agregamos a los complejos los imaginarios puros, y de esta manera tenemos un panorama más amplio, más esquematizado de cómo los números, sencillamente cómo se van clasificando, se maneja, se estudia, pero obedecen a ciertos criterios de clasificación, y repito, es la base para el cálculo diferencial. Entonces otra forma de visualizar es a través de este diagrama, de este dibujo, donde pues se observan diversos conjuntos, los naturales forman parte de los enteros a su vez de los racionales a su vez de los reales a su vez forman parte de los complejos, pero pues los imaginarios ya son otra clasificación, no forman parte de este conglomerado de números. Este es aparte, como se observó en este esquema más preciso.